venir un Mesías. Y ese Mesías se iba a constituir en un rey que gobernaría toda la tierra, y eso se va a cumplir, pero en la segunda venida de Cristo. El pueblo de Israel le da la espalda a Dios, crucifican al Mesías, y se escribe un capítulo en Romanos 11, donde se habla la razón por la cual la gracia de Dios sale del pueblo de Israel y se viene a los pueblos que no son israelitas. Y el apóstol Pablo lo describe como algún árbol de olivo, donde las ramas naturales fueron desgajadas y fueron colocadas las artificiales. El olivo es sencillamente un árbol donde se produce un aceite que es utilizado en el templo y representa la presencia de Dios. Lo que estaba diciendo Pablo es, la presencia de Dios se desarraigó de los israelitas y en su lugar fueron colocados los gentiles. Pero allí Pablo da una explicación: no te enorgullezcas por esto, porque gracias a la transgresión de los israelitas tú estás en pie. Y si las ramas originales fueron desgajadas, ¿cuánto más las artificiales? Es decir, nosotros estamos injertados en el plan de Dios porque Israel cometió un error. Si Israel no se equivoca, usted y yo nunca hubiéramos entrado al reino de los cielos. No sería la expresión adecuada, pero estamos en el reino gracias al error de los israelitas. Los israelitas se equivocan con el Mesías, nosotros ocupamos su sitio. Pero Pablo da una advertencia: si los que tienen la promesa original se equivocaron y Dios los sacó del plan, no te va a sacar a ti que eres artificial. Si Dios les puso la mano dura a ellos, que Dios ya le había hecho promesa, no te la va a poner a ti que eres artificial. Entonces no te enorgullezcas, porque así como fueron expulsados ellos, también puede ser expulsado uno. Yo a veces escucho a las personas dándole lengua a los israelitas, que negaron a Cristo, que lo crucificaron, y a veces nosotros cometemos errores peores que ellos. A veces nosotros vivimos peor que ellos. A veces nosotros andamos peor que ellos. Y el mismo castigo que se derramó sobre ellos, si no tenemos cuidado, puede visitar también a los gentiles. De tal manera que gracias a esa opción que Dios nos da, le llamamos a esta edad después de la muerte de Cristo la era de la gracia. Por eso es que usted escucha personas que le dicen a uno: estamos en el tiempo de la gracia. Pero cuando usted está oyendo que estamos en el tiempo de la gracia, la gente lo malinterpreta. Es que eso era en el tiempo de la ley. Una mujer la apedreaban y la mataban, ahora no. Ya eso se acabó. Que una persona la encontraban robando, o usted le pegaba un puño a otro y le volvía el puño, eso era antes. Ojo por ojo y diente por diente, y eso no se puede hacer, sino que si te pegan una mejilla por la otra. Y comenzamos a tratar de separarnos bastante de la ley, y comenzamos a ver como la gracia algo muy permisiva. ¿Sabe usted qué era lo que condenaba la ley? La ley condenaba era la acción. Para poder condenar a una persona había que demostrarle que había robado. Había que demostrarle a la mujer que había adulterado. Por eso le traen a la mujer adúltera y le dicen al Señor: la vimos, nosotros somos testigos que esta mujer estaba en adulterio. Ellos estaban allí como testigos del asunto, porque si no habían testigos no se podía hacer nada. La ley condena la acción. Pero cuando Jesús viene a hablar de los 10 mandamientos en el Sermón del Monte, el Señor le da un sentido distinto. Y le dice: habéis oído de los antiguos, no adulterarás. Porque él sabía que los judíos atacaban era la acción. Le decía: pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Jesús no estaba condenando la acción, estaba condenando la intención. Quiere decir que la gracia se profundiza. La gracia va a la raíz del mal, no va a la consecuencia del mal. ¿Por qué roba una persona? Porque lo maquinó, porque lo pensó. No me va a decir que la moneda se le pegó a la mano. Eso fue algo que se sentó a pensar, que se sentó a maquinar y lo ejecutó. El Señor comienza a ver la intención que hay en el corazón de la persona. Y si nosotros comenzamos a tener en cuenta estos principios divinos, nos podemos dar cuenta de que la gracia es más rígida que la ley. Quiere decir que en términos bíblicos, alguien por andar con el ojo adúltero te puedes condenar, porque el adúltero no entra al reino de los cielos.
Una persona que se sienta a ver películas pornográficas y quiere que no se acostó con la mujer ajena, no se considera adúltero, pero la ley lo considera adúltero. Si estuvieras viviendo dentro de la ley no tendrías problema, pero estás dentro de la gracia. Y Dios te está viendo la intención que tienes en tu corazón. Dios te está viendo lo que estás pensando. Dios está analizando lo que están haciendo dentro de ti. A Dios no le importa mucho lo que tú vas a hacer, sino lo que estás pensando hacer, que es muy distinto. Dios se va allí a la raíz del mal. Y sin embargo, nosotros encontramos dentro de la ley algunos principios que nos llevan a eso. Cuando se escribe el Salmo capítulo 15, se habla del monte de Dios. Y allí cuando se está hablando del monte de Dios hay principios similares a los que hay en la gracia, pero el salmista perteneció al tiempo de la ley. Y comienza a decir allí, ¿quién entrará al monte santo? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha conocido engaño y que en él no hay injusticia. No se está hablando en ninguna manera de una acción, sino que se está hablando de la condición espiritual de ese ser humano que tiene el corazón limpio, que no ha utilizado sus manos para hacerle daño a nadie, que se ha mantenido en santidad. Eso es lo que dice el salmista, ese entrará al reino de Dios, al monte santo. Y Jesús dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Para eso vino la gracia, para lavar al hombre por dentro, regenerarlo por dentro, cambiarlo por dentro y así llevarlo al reino de los cielos. Bendita sea la gloria del Señor. No le tenga temor a lo que va a hacer, téngale temor a lo que piensa hacer. Porque si no hay nada malo en su corazón, sus manos nunca harán nada malo. Su corazón nunca hará nada malo. Sus pies no irán a donde no tienen que ir, porque su corazón está limpio. Y yo quisiera tocar brevemente en esta mañana algunos principios fundamentales o algunas cualidades o atributos que deben haber en una persona que hace que la gracia de Dios venga sobre él. Quiero ir al libro de Génesis. Libro de Génesis. Puede leer el verso 8 del capítulo 6. Génesis 6, 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Todos conocemos el tiempo de Noé. Se llama el tiempo del diluvio. Y Noé había vivido en una generación mala, en una generación que se había olvidado de Dios. Cuando Jesús hace un cuadro para resumir la condición de los tiempos de Noé, decían que antes que el diluvio viniese, en los tiempos de Noé, comían, bebían, se casaban y se daban el casamiento. Estaba dando 4 características que reinaban dentro de la corrupción de la tierra. Pero cuando nosotros analizamos esas cualidades, nos ponemos a reflexionar. Porque la gran pregunta sería, ¿será que comer es malo? ¿Será que beber, no embriagarse, beber es malo? ¿Será que casarse es malo? ¿Será que darse en casamiento es malo? Todas estas cualidades son actividades humanas normales. Pero el Señor no está condenando en sí la actividad, sino vivir para esas actividades. El mundo antediluviano era un mundo materialista. La gente no se acordó de Dios y el que se entrega al materialismo se corrompe. ¿Sabe qué es lo que hace que un ser humano se corrompa? Separarse de Dios. Cuando el ser humano se separa de Dios, su naturaleza lo envuelve y él mismo se autodestruye. Por eso el diablo a veces trabaja en vano, porque en el momento que el ser humano crea un abismo entre Dios y él, la carne lo toma y ya usted sabe cuáles son las obras de la carne. Se vuelve chismoso, se vuelve embustero,
se vuelve criticón, se vuelve alcohólico, se vuelve drogadicto, se vuelve ladrón, se vuelve brujo, se vuelve hechicero. La carne lo va a llevar solito a todo eso sin que el diablo se aparezca. Y ese materialismo hundió a la generación de Noé. Y cuando todo el mundo vive bajo una misma corriente, por ahí hay un adagio que dice: ¿para dónde va Vicente? Para donde va toda la gente. Quiere decir que el ser humano camina por donde ve caminar a otro. Por eso hay generaciones donde toda la familia es alcohólica, porque vieron que el papá se formó alcohólico, que la mamá era alcohólica, que la mamá que se fuma, que el papá bebe, que el papá se la hacía con otras mujeres a la mamá y el hijo se levanta con la misma, porque todo el mundo va caminando en el mismo sentido. Y hoy en día usted ve a un niño que ve que todo el mundo bebe, él se forma así, porque es lo que está viendo. Pero hay personas que cuando hay algún principio moral dentro de ellas, la gente no se fija en lo que otro hace, sino que juzga lo que otro hace. Y para juzgar lo que otra persona está haciendo, la persona tiene que tener un principio moral muy establecido. Y lo que deduce es que si la gente lo hace, él lo va a hacer también porque la gente lo hace. Él lo hace si es correcto hacerlo. Y si no es correcto hacerlo, así el barrio entero se vuelva su enemigo. Él no lo va a hacer porque eso no es correcto hacerlo. Y por eso en las generaciones de Noé él era perfecto. Y algún día me diría el hermano, pero se desnudó. Hermano, pero él bebió y se quedó desnudo y maldijo a un hijo. Pero en los tiempos de Noé, eso no era una ley que estaba establecida contra el alcoholismo. Dios nunca se había pronunciado contra eso. De tal manera que si nos trasladamos al tiempo de Noé, Noé, para lo que conocía del bien y el mal, era una persona supremamente perfecta. Porque usted hoy conoce más del bien y del mal que cualquier persona en los tiempos del diluvio. Hoy habla uno con un cabezón de 8 años y saben más que uno, porque ya la mente y la conciencia está supremamente abierta. Y Noé dijo: yo no voy a ir para donde va todo el mundo, yo no me voy a sentar a beber con el vecino, yo no voy a fumar un tabaquito porque todo el mundo se lo fuma y dice que es normal, yo no me voy a montar una minifalda porque todo el mundo se la monta, yo voy a hacer lo que yo considere que eso sea correcto. Y eso lo llevó a su principio moral, a caminar con Dios, porque dice el profeta Oseas: estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y Dios se dio cuenta que ese hombre se parecía a él, que ese hombre pensaba como él, que ese hombre vivía como él, y comenzaron a caminar juntos con Dios. Y esto llamó de que cuando Dios fuera a sentenciar la tierra, Dios dijo: aquí no todo el mundo es igual, aquí hay un hombre sobre el cual he derramado mi gracia y lo voy a librar del juicio y lo voy a librar de la destrucción. Hay algo que le otorgó Dios a Noé que no se lo otorgó más ninguno. Le otorgó la salvación de su vida porque caminó con el Señor. Y cuando una gente camina con Dios, las generaciones caminan con Dios, obtienen la gracia del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Mientras tú te dedicas a caer bien a los demás, la gracia de Dios se cae en tu vida. Mientras tú quieres quedar bien con el vecino, la gracia de Dios que hay en ti se acaba. Para uno obtener la gracia de Dios tiene que tener intenciones de agradarle. Tiene que caminar con Él, tiene que vivir con Él. Pero si una persona no hace eso, la gracia de Dios no se derrama sobre él. Y lo más hermoso es que la gracia, cuando una persona la tiene, parece que la gracia se expandiera. Porque cuando Dios le envía a Noé a hacer el arca y toma la decisión de salvarlo, le dice: no te voy a salvar a ti solo, te voy a salvar a la mujer y te voy a salvar los hijos y te voy a salvar